Buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico. Es una bendición volvernos a ver y estudiar la palabra de Dios juntos en este miércoles por la noche. Estamos estudiando este libro de Hechos y estamos viendo cómo Dios nos habla a través de este libro para el progreso del Evangelio, que es nuestro tema anual en este 2020, hermanos. Y bueno, sin más preámbulo, les mando muchos saludos, oro por ustedes y si hay alguna necesidad, háganmelo saber, hermanos. Y bueno, vamos a orar al Señor, que Él nos bendiga en este estudio de su palabra del libro de los Hechos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad nueva de poder abrir tu palabra. Te ruego que no nos permitas ver tu palabra como una vez más, sino poder apreciarla y amarla como si fuera la primera vez que la abriésemos o la última. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me llene de su poder, de su coherencia, de su guía, de manera que tú pongas en mi corazón justo lo que mis hermanos necesitan. Ayúdame a ser breve, a ser claro y a poder ser de bendición a través de este tema que habremos de estudiar en esta noche. Quédate con nosotros, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. En el país, mis hermanos, se está practicando esto de la jornada de la sana distancia. Y se hace con el fin de evitar más contagios por la pandemia del COVID-19. Y esta campaña ha sido fuertemente impulsada por el gobierno y hasta hay ahí un personaje de caricatura, ¿verdad? Que todos los niños conocen. Y definitivamente esta campaña nos ayuda en reducir la propagación del COVID y debemos de guardar esa sana distancia. Por supuesto que esta situación es de ayuda y por eso es que suspendimos las reuniones generales de la iglesia. Nos abstenemos de abrazos, de besos, de visitas innecesarias. Pero por otra parte, hermanos, ¿qué no la palabra de Dios nos anima a ser una iglesia unida? Veamos algunos textos que nos piden que seamos una iglesia unida o unánime, dice la palabra de Dios. Hechos 2:1, hermanos, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. La misma iglesia de Jerusalén más tarde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También en el versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y también dice la Biblia que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 5:12 nos habla de ese mismo asunto y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y vemos una iglesia unida, hermanos. Pero al estar pensando yo en este tema, estaba estudiando la palabra de Dios y veía cómo por una parte la Biblia nos enseña que nuestra iglesia debe de ser una iglesia unida. Pero por otra parte, al estar viendo la jornada de sana distancia, podemos decir, bueno, ahorita nuestra iglesia no puede estar unida. Porque por la sana distancia tenemos que tomar distancia precisamente. Pero hermanos, quiero hacerles pensar cómo podemos ser familias unidas como una sola iglesia y practicar al mismo tiempo la sana distancia. Yo creo que la unidad de la iglesia, hermanos, se enseña claramente en el libro de los Hechos, pero no se refiere siempre a estar físicamente congregados juntos. Entonces la iglesia debe estar unida, aunque a veces no nos podemos reunir. La unidad habla de las cosas que hacemos juntos, aunque no estemos reunidos en el mismo lugar geográficamente hablando. Entonces es posible tener una iglesia unida, hermanos, y a la vez practicar la sana distancia y no tener pues, la oportunidad de congregarnos en un solo lugar. Déjenme ponerles un ejemplo de esto, hermanos. Podemos estar unidos en tener una misma doctrina, una misma fe. En Efesios 4 nos habla de eso la Biblia. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y luego dice la Biblia, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, tal vez no estamos congregados en un mismo lugar, en un mismo momento, y no lo vamos a poder hacer mientras esté la jornada de sana distancia, pero al mismo tiempo, hermanos, podemos estar unidos en una misma fe, en un mismo Señor, en una misma doctrina. Alguien dijo que la doctrina, hermanos, es el pegamento que nos une. Entonces, la gente habla de unirse, pero en realidad como iglesia, lo que nos une, hermanos, es el Señor Jesucristo y la doctrina que tenemos. De manera que no podemos unirnos con otras iglesias u otras denominaciones u otras religiones simplemente porque no tenemos la misma doctrina. La doctrina es el pegamento que nos une, hermanos. Y entonces podemos ser una iglesia unida a pesar de la sana distancia. Y ese es el tema en esta noche, hermanos. ¿Cómo poder ser una iglesia unida y a la vez practicar la sana distancia? Y en el libro de los Hechos, hermanos, yo veo muchas maneras en que los creyentes estaban unidos. La iglesia de Jerusalén estuvo unida. Y muchas veces estaban unánimes en un mismo lugar juntos, pero en otras veces, hermanos, vemos que ellos estaban unidos en una acción, de manera que eran una iglesia unida, aunque no estaban congregada toda la iglesia, hermanos. Recuerde usted que la iglesia de Jerusalén fue una de las más grandes de toda la historia y de todo el planeta. Tenía miles y miles, algunos saben que incluso tenía varias decenas o varios 10,000 de miembros. Entonces, en nuestros términos modernos, no sería una mega iglesia, sería una macro iglesia, una giga iglesia, porque, hermanos, tenía 10,000 y 10,000 de miembros. Entonces, era una iglesia muy grande, de manera que ellos no tenían un estadio donde congregarse todos juntos, sino que era una iglesia que estaban reunidos pequeños grupitos, pero una iglesia unida. Y eso es lo que quisiera que en esta noche aprendamos, hermanos. ¿Cómo podemos ser una iglesia unida, aunque no necesariamente nos podamos congregar juntos por la sana distancia? Yo le titulé esta enseñanza, Unidos pero practicando la sana distancia. Y vamos a ver, hermanos, brevemente algunas maneras en que la Biblia nos enseña que la iglesia de Jerusalén estaba unida, no en un mismo lugar, pero a la vez estando en un mismo corazón, unánimes. Vamos a ver, hermanos, 3 maneras en que los creyentes podemos estar unidos, aunque no reunidos. Vean en primer lugar, hermanos, en Hechos 1:14. Quiero que ustedes me acompañen, por favor, en Hechos 1:14. Y vean cómo aquí había un pequeñito grupo, pero vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1:14. Dice la Biblia, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Hermanos, los discípulos practicaron la oración unida en medio de tremendo desánimo. Recordemos que Cristo recientemente había ascendido al Padre y los apóstoles tenían que esperar a la venida del Espíritu Santo. Y ellos tal vez tenían una mezcla de sentimientos, tal vez tenían soledad, sentían miedo por la presión del gobierno y del Sanedrín, tal vez tenían tristeza por la partida de su Salvador. Pero ellos, hermanos, dice que ellos perseveraban unánimes en la oración. Y hermanos, esto es algo muy importante, que nosotros sepamos que algo que nos une como iglesia es orar unos por otros. Definitivamente podemos orar con alguien más. Y yo estaba pensando en esta tarde que estaba estudiando este texto, cómo es muy dulce cuando podemos tomar una hora en oración de rodillas con otro hermano. Una hora completa ahí. Hoy en la mañana pasé una hora completa orando con el hermano Carlos. En otras ocasiones con el hermano Alberto oramos una hora seguida. O hace unos años con el hermano Ezequiel o con pastor Paul Choi hace varios años nos reuníamos y me decía, vamos a orar, y nos arrodillamos y no había nada organizado, no era algo oficial, simplemente teníamos el deseo de pasar un dulce tiempo de oración. Y era bien bonito, hermanos, arrodillarnos y hacer fluir nuestro corazón. Yo creo que una oración bien intensa no se da en unos 10 minutos. Yo creo que es como el calentamiento, unos 10 minutos. Pero cuando usted toma un momento para orar de rodillas con alguien y orar por una buena hora, usted va a poder ver cómo hay una unidad de corazón. Pónganse a orar juntos como familia, hermanos. Yo estaba pensando, además de los alimentos, que usted puede tomar un tiempo con su familia considerable y orar
orar con su familia. Recuerdo los tiempos con mi esposa que por una presión, por una situación difícil, hemos orado un periodo largo de rodillas pidiéndole al Señor su ayuda. Y hermanos, eso nos va a ayudar a ser una familia unida, tener un tiempo de oración como familia, orar por su protección, por nuestros mismos familiares, por nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a ser una familia unida. Alguien dijo que la familia que ora junta se queda junta. Ahora, hermanos, pero también he descubierto que podemos estar unidos cuando oramos por otros, aunque estemos físicamente separados. Pablo es un bonito ejemplo de estar unido con los creyentes, pero estaba lejos, en distancia. Si usted leyera la carta a los tesalonicenses, hermanos, no lo vamos a hacer en esta noche, pero primero de Tesalonicenses 2:17 dice un pequeño detalle interesante. Dice Pablo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y hermanos, veo aquí a Pablo como él estaba lejos de los tesalonicenses, pero él recordaba en su corazón cuando los conoció. Y hermanos, la Biblia dice que Pablo oraba constantemente por los tesalonicenses. Por eso estaba lejos de vista, pero no de corazón. Hermanos, en la misma carta, en capítulo 1, verso 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y hermanos, podemos estar cerca unos de otros a través de la oración, unos por otros, aunque estemos separados en un lugar. ¿Cuántas veces como pastor me ha tocado con el teléfono estar hablando con los hermanos y arrodillarme yo con mi teléfono y decirle: hermano, ¿puede usted orar ahí donde está? Y oramos de rodillas, él en su lugar, yo en el mío. Y oramos de rodillas y estamos unidos en oración, aunque estamos lejos, en distancia. Y hermanos, yo creo que es importante que hagamos esa oración por otros, para estar cerca y conectados unos con otros. Estos días he estado orando, pensando en algunos más. Pensé en un pastor, en Pastor Kim. He estado orando por él, por su familia. He estado orando también por mi familia, por mi papá, por mi hermano Sabdiel, que tiene una entrevista importante en una semana. He estado orando por algunos hermanos en enfermedad, por hermana Isidra, por hermana Claudia, por hermano Moisés, hermano Roy, y por varios hermanos que están en recuperación. Y hermanos, también he estado orando por los que están en el sector salud. De hecho, este domingo estuvimos orando mucho por ustedes porque les amamos y al estar pensando en ustedes, estamos unidos de corazón con ustedes, estamos orando y les amamos y sentimos ese amor en nuestro corazón porque oramos por ustedes. Entonces, hermanos, la oración nos une aunque estamos lejos, en distancia. Es una fantástica manera de estar unidos a través de la oración unos por otros. Yo les pido, hermanos, que seamos una iglesia unida en oración. Piense que aunque estamos separados por un poco de tiempo, como Pablo estuvo, que podamos estar unidos en oración unos por otros. Ahora, hermanos, en segundo lugar, yo veo que esta iglesia, además de estar unida en oración, también era una iglesia que estaba practicando tal vez la distancia porque estaban a veces separados, pero estaban unidos en generosidad para con los necesitados. Vayan a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4 nos muestra una iglesia unida. Repito, no se reunía toda la iglesia, los millares y los 10 millares, no se podían reunir todos en un mismo lugar, tal vez no cabrían. Pero hermanos, vean el capítulo 4, versículo 32, nos muestra la unidad a través de la generosidad. Vean, hermanos, dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vea el versículo 34 también, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hermanos, los creyentes de Jerusalén estaban en necesidad, vino una gran pobreza, pero es hermoso el ejemplo de generosidad entre ellos. Y es bonito ver este ejemplo que eran una iglesia unida. Y hermanos, la Biblia nos habla de que no hay persona más unida que un hermano. En Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.
En Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y los hermanos en Cristo debemos de caracterizarnos por preocuparnos por las necesidades de otros hermanos. Nos unimos en corazón, hermanos, cuando somos generosos con alguien más de nuestra iglesia, con alguien más que está en necesidad. Una iglesia que se reúne, están en el mismo edificio cada domingo, pero no necesariamente se están ayudando. No podemos decir que es una iglesia unida. Tal vez están juntos, pero no están unidos. Y hermanos, lo que le quiero decir es que cuando una iglesia se ayuda mutuamente, nos apoyamos mutuamente, esa es una iglesia unida, aunque no estemos reuniéndonos ahorita con toda la iglesia unida en un solo lugar. En Efesios 4:16, hermanos, se nos habla de que una iglesia debe de ayudarse mutuamente. Escúchenlo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la Biblia nos enseña que debemos ser una iglesia unida por la manera en que compartimos las cosas unos con otros. Hermanos, es cierto lo que alguien dijo respecto a la generosidad, que es posible dar sin amar, pero no es posible amar sin dar. Y hermanos, una manera de amar a nuestra iglesia y ser una iglesia unida es dar lo que tenemos. Hoy un hermano de otra iglesia me preguntó por el estado de salud de mi esposa y hace unos días nos mandó una ofrendita de amor. Y eso es una manera en que él nos hizo sentir amados. Independientemente del dinero, hermanos, él oraba por nosotros y nos preguntó y él quiso darnos esta ofrendita. Y esa es una manera en que él muestra su amor para con nosotros. Hermanos, esto es algo que debemos de pensar en nuestra mente. Para ser una iglesia unida necesitamos compartir lo que tenemos con los demás. Hay una hermana en la iglesia que yo estaba pensando en la hermana y ella casi siempre que viene a nuestra casa, pasa por nuestra casa, le trae un regalito a mi hija. Ya sea un dulce, le trajo un brillito para labios, aunque está chiquita. A veces nos trae pan de dulce, nos trae fruta. Y hermanos, nosotros no dudamos del amor que ella nos tiene a la familia pastoral. Y yo creo que de la misma manera todos podemos aprender de la hermana y poder practicarlo con alguien más. Y poder darle un obsequio, poder hacerle un pequeño detalle para mostrarle nuestro amor, hermanos. Y eso nos une con los otros hermanos. Así que yo te animo a que tú te unas de corazón con otro hermano que está en necesidad. Ayúdale, mándale algo, compártele algo. No nos cuesta mucho, hermanos. Lo he dicho muchas veces, no te cuesta nada ir a comprar tu despensa y comprar algo extra y pasárselo a dejar. Incluso en medio de la sana distancia de la cuarentena, es posible hacer eso. De todo modo usted tiene que ir a comprar la despensa. De todo modo usted tiene que comprar fruta, tiene que comprar enseres. Y usted puede comprar un poquito extra y orar al Señor, orar por esa persona y pasarla a dejar esa ofrendita. Y lo que va a pasar es que nuestro corazón está uniéndose por la generosidad de la iglesia. Así que estamos aprendiendo cómo estar unidos como iglesia mientras practicamos la sana doctrina, la sana distancia. En primer lugar, vimos que podemos estar unidos en oración, luego unidos en generosidad y finalmente podemos estar unidos en adoración, hermanos. Capítulo 4, versículo 24. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y empiezan a orar, pero empiezan a adorar al Señor. Y en este momento, hermanos, que el servicio de los miércoles por la noche, pues no lo estamos teniendo en el templo. Es muy posible que tú y yo estemos, varias personas están conectadas además de ti. Están conectados viendo el mensaje de la palabra de Dios, buscando adorar al Señor. Hermanos, podemos adorar al Señor juntos, aunque no estemos en el mismo lugar. La adoración nos une en un mismo sentir, hermanos, porque nos hace mirar a la misma dirección. Tal vez uno de ustedes que está en otro lugar está viendo esta predicación y está adorando al Señor y yo lo estoy adorando. Entonces tenemos la misma perspectiva. Estamos en un mismo sentir porque admiramos a la misma persona, apreciamos a la misma persona, engrandecemos al Señor, ensalzamos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Y hermanos, una de las cosas que más disfruto yo al cantar a nuestro Dios es ver los rostros ahí de los hermanos, alegres, algunos rostros tan tristes, algunos rostros tan con lágrimas en sus mejillas, pero todos estamos unidos, tal vez diferentes emociones, pero
estemos unidos en adoración. Y hermanos, yo creo que podemos estar unidos en adoración aunque estemos separados en distancia por un poco de tiempo. Quiero recordarles, hermanos, que la adoración es algo muy importante para nosotros como creyentes. Quiero recordarles que una de las tareas más importantes que estaremos haciendo allá en el cielo, hermanos, va a ser adorar al Señor unidos. Escuche lo que dice Apocalipsis 5:11 en adelante. Escúchenlo, hermanos. Habla de la adoración que tendremos allá en el cielo. Dice la Biblia: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, esto ocurrirá en el futuro, en el cielo, y los creyentes nos uniremos en adoración al Señor. Y en el tiempo presente, yo creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios se place cuando adoramos su nombre y estamos unidos en adoración. No me refiero a cantos centrados en el hombre, no me refiero a música apelando a la carne, sino música y letra que se centra en nuestro Señor, música sacra que se ofrece al Señor. Lo más importante de la adoración no es cómo sentimos, aunque es bonito sentir agradecimiento o sentir algo en nuestro corazón. Pero hermanos, lo más importante de la adoración es el Señor. Y la adoración debe estar centrada en Él. Y hermanos, es bonito cuando estamos unidos en adoración, aunque estamos separados en distancia. Y creo que usted y yo podemos adorar a nuestro Dios en nuestro mismo hogar, pero juntos en adoración como iglesia Jico. Y creo que podemos adorar al Señor como los apóstoles y la iglesia de Jerusalén estaban adorando al Señor unánimes. Hermanos, a propósito, quiero recordarles que cuando adoramos al Señor también nos sentimos cerquita de Dios mismo. Cuando le adoramos, hermanos, yo creo que Él se place de nosotros y pasamos un tiempo especial también con nuestro Señor. En la tarde, mientras estudiaba este mensaje, hermanos, tomé una pausa para escuchar un canto que a mí me gusta mucho y me hizo detenerme y reflexionar acerca de qué sería mi vida sin la gracia de Dios en mí. Y me hizo detenerme, me hizo derramar una lágrima y orar y decirle: Señor, gracias por esa gracia por la cual soy salvo y por la cual veo cómo me tratas. Y yo vi la gracia de Dios el día de hoy y pude pasar un tiempo de comunión con el Señor. Y hermanos, yo le quiero animar que usted pase tiempo de adoración para estar unidos en adoración, pero también unidos con nuestro Padre Celestial, hermanos. La adoración une nuestro corazón para tener comunión unos con otros, pero también comunión con Dios Padre. Hermanos, en resumen, hemos contestado cómo el ejemplo de la iglesia de Jerusalén estaba unida como iglesia a pesar de que estaban distanciados unos a otros. Y nosotros estamos hablando de cómo ser una iglesia unida y al mismo tiempo practicar la sana distancia. Y vimos que podemos estar unidos en oración, en generosidad y en adoración, hermanos. Leí hace tiempo acerca de una plática entre los instrumentos de una orquesta. Los violines se jactaban de tener solos muy hermosos. Los tambores se jactaban de lo fuerte que sonaban sus percusiones. El corno francés, que es uno de mis instrumentos favoritos, hablaba del tono de guerra y solemnidad de su timbre. El piano hablaba de que sin él no podrían tocarse muchas piezas porque su participación era fundamental. Y en esa conversación de los instrumentos musicales, hermanos, la flauta más pequeña de todas se llama la flauta piccolo. Es una pequeñita flauta. Y esa flauta, al escuchar la conversación de todos los instrumentos, se sintió un poquito apocada, se sintió poco importante, se sintió que no era importante, ni impactante, ni tan fuerte, no tenía solos impresionantes, y se entristeció porque sentía que no tenía valor. Y al pensar que no podía decir lo mismo que los violines o que las percusiones o que el corno francés o el piano, decidió renunciar a la orquesta porque sentía que no era indispensable. Y decidió no tocar su parte y se fue porque sentía que no era nada importante lo que hacía.
Y al empezar la música, empezar la pieza musical, todos los instrumentos estaban dando todo su esfuerzo, cuando de repente el director de la orquesta paró todo el concierto, pues faltaba la flauta piccolo. La pieza sería imperfecta sin la flauta piccolo. Y entonces todos buscándola, la encontraron y la animaron y le dijeron que era importante su parte, por más pequeñita que fuera, era importante que se uniera a todos los instrumentos para poder hacer sonar perfecta esa pieza orquestral. Y hermanos, en una iglesia la unidad debe de ser completa. Cada uno de nosotros somos importantes y debemos unirnos en oración, en generosidad, en adoración. Y cada uno de nosotros, aunque no nos sintamos importantes, somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y el Señor anhela ver una iglesia unida, en sentir unánimes, hermanos. Y yo creo que a pesar de que ninguno es indispensable, nadie es irreemplazable. Y yo creo que aún una pequeña flauta piccolo completa la adoración que Dios merece. Yo creo, hermano, que usted y yo podemos unirnos y ser una iglesia unida. Yo le quiero pedir que se esfuerce en unirse a la iglesia en oración, orando por otros, orando por la familia pastoral, orando por algunos hermanos, pero ora por los hermanos que están en el sector de salud, ora por algunos hermanos que vienen a su mente y a su corazón. Únase con los hermanos a través de su generosidad. Y únase con los hermanos a través de la adoración, hermanos. Los domingos, métase ahí a la tecnología, adore al Señor en la transmisión en vivo. Estamos cantando, canta al Señor junto con nosotros ahí en su casa. Tal vez se le va a sentir un poquito raro porque no está en el templo, pero usted puede cantar viendo la pantalla, aunque sea un poquito raro al inicio. Usted está unido en adoración con nosotros, porque hermanos, Dios anhela que seamos una iglesia unida, y a pesar de la sana distancia, creo que podemos serlo. Así que le animo, hermano, que usted en su corazón pueda esforzarse por ser importante y darse cuenta que aún una flauta piccolo, aún el miembro más insignificante delante de los hombres, es importante para la unidad de una iglesia. Así que le animo, hermano, que usted haga una parte, haga algo para que nuestra iglesia sea una iglesia unida, para que los creyentes seamos unidos. Lamentablemente, hermanos, la realidad de la vida es que muchas iglesias se caracterizan por la desunidad, por la división. Es muy triste, hermanos, pero algunos dicen que los cristianos somos de los pocos que rematamos a nuestros heridos. Yo le quiero animar que seamos una iglesia unida, no desunida. Una iglesia completa en adoración, en generosidad y en oración, no una iglesia dividida, hermanos. Y esa es mi oración y mi anhelo, que usted pueda poner en práctica este mensaje, que es bastante sencillo de entenderlo, pero nos debe de llevar a la acción, hermanos, para ser una iglesia unida, practicando la sana distancia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar y tomar un momento y tomar decisiones personales. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Te quiero suplicar que en este instante tu Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos que están escuchando tu palabra predicada, y que tú los guíes a tomar verdadera acción, verdadera práctica de tu palabra, porque no son los oidores los bendecidos, sino los hacedores de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos des el valor para pensar en algunas maneras prácticas de poner en acción este mensaje que tuvimos, de manera que nuestra iglesia sea una iglesia unida, a través de la oración, de la generosidad y de la adoración conjunta, cada vez que vemos tu palabra en la tecnología, en las plataformas. Sé con nosotros, bendice cada decisión y ayúdanos verdaderamente a que, a pesar de que ahorita no nos podemos reunir, verdaderamente se sienta la unidad de la iglesia Jico. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Les recuerdo que podemos seguir diezmando y ofrendando para la obra misionera a través de la cuenta de la iglesia Jico, y estamos en contacto, hermanos. Si en algo les podemos servir, háganoslo saber. Dios les bendiga mucho.